Un viento helado recorría las calles desiertas de Salem Slot, arrastrando hojas marchitas y un murmullo siniestro que parecía provenir de cada rincón oscuro. Bajo la débil luz de una farola centenaria, se distinguía la silueta de la iglesia abandonada, su campanario retorcido apuntando a un cielo nocturno impregnado de una luna gigantesca y enfermiza. Una atmósfera inhóspita y opresiva se había asentado en el lugar, como si las paredes mismas del viejo pueblo susurraran secretos prohibidos. El olor a madera podrida, mezclado con un ligero matiz a óxido, impregnaba los pulmones de cualquiera que osara adentrarse en esas calles malditas. No había ruidos de coches ni voces humanas que alteraran la quietud, solo ese soplo lúgubre y constante que evocaba la sensación de que algo terrible acechaba desde la penumbra. Los pocos habitantes que aún se aferraban a sus casas mantenían las persianas bajas y las puertas con múltiples cerrojos, convencidos de que esas medidas servirían de barrera ante la presencia que merodeaba la noche. La leyenda de los vampiros en Salem Slot había comenzado como un susurro, historias antiguas transmitidas de padres a hijos. Retazos de viejos diarios y relatos a media voz que describían seres pálidos con colmillos afilados que se adentraban en los dormitorios cuando la luna alcanzaba su cenit. Con el paso del tiempo, esas palabras parecían haber tomado forma propia. Nadie quería confirmar en voz alta la existencia de hileras de marcas punzantes en los cuellos de algunas víctimas encontradas sin vida en sótanos y callejones. Pero la verdad era imposible de negar. Cada atardecer, una inquietud abrasadora recorría la piel de quienes resistían en aquel sitio, sumiéndolos en un constante estado de alerta. Recientemente, se habían reportado desapariciones inquietantes de gente que nunca abandonaba sus casas de día. Algunos vecinos veían luces parpadeantes detrás de cortinas roídas, como si algo perturbador se gestara en la oscuridad. Hacía unos días, un forastero que llegó buscando un rastro perdido encontró un diario olvidado en la antigua biblioteca del pueblo. Sus páginas crujían con cada pasada y contenían relatos espeluznantes sobre rituales secretos que prometían la vida eterna, pero a un precio aterrador. La tinta desvaída dibujaba símbolos oscuros que parecían latir con energía malsana, y aunque no entendía del todo aquellas instrucciones, sí percibía que describían un método perverso para alimentar la sed de quienes habían hecho un pacto con la noche. Cada uno de esos párrafos parecía gritar con voces de ultratumba, advirtiendo al lector que la locura se cernía sobre quien continuara leyendo. El forastero, espoleado por la curiosidad y el desasosiego, se aventuró a compartir sus hallazgos con un par de residentes locales que aún se atrevían a hablar de los horrores ocultos del lugar. Era imposible ignorar la mirada de espanto que se formaba en sus rostros cuando descubrieron que los símbolos tallados en las páginas del diario coincidían con marcas antiguas encontradas en la cripta subterránea de la iglesia. De inmediato, la atmósfera cambió. Una sensación de ser espiado se hizo más tangible, como si algo estuviera escuchando cada palabra y burlándose de la desesperación humana. Las sombras parecían cobrar vida, adoptando formas imposibles de describir con exactitud. Allí comenzó a encenderse una chispa de pánico colectivo. A medida que la tarde moría y la noche tendía su manto, se propagaba un pálpito siniestro por las casas desgastadas de Salem Slot. El silencio se volvía más denso, hasta que un grito lejano rompió la quietud y reverberó entre los muros. Era un alarido lleno de angustia que parecía provenir del fondo de la nada, confirmando que algo sin nombre reclamaba su territorio. En ese instante, las viejas lámparas parpadeantes amenazaron con extinguirse por completo, y la linterna que un vecino sostenía apenas arrojaba un halo de luz vacilante, casi incapaz de defenderlo de la oscuridad circundante. No había manera de sacudirse la idea de que se desataba un festín de seres hambrientos, y de que cada mujer, hombre y niño se transformaba en presa lista para ser devorada. Algunos recordaban el relato de un cura, un hombre demacrado y obsesionado, que aseguraba haber intentado detener la maldición en sus inicios. Había logrado sellar el altar subterráneo con cruces improvisadas, pero nadie supo más de él. Se rumoreaba que rondaba en las sombras, ahora convertido en uno de esos espectros sedientos de sangre y obligado a vagar sin descanso, condenado a saciar un apetito que jamás se aplacaría.
Cada detalle al respecto resonaba como un presagio. Salem Slot no era un lugar que ofreciera salvación. Las desapariciones crecían, y el forastero, junto a sus nuevos aliados, acudieron a la macabra iglesia abandonada, con la esperanza de encontrar respuestas definitivas. El camino se hizo eterno, el chirrido de la madera vencida bajo sus pasos, la humedad en las paredes y ese eco constante que repetía latidos sordos como un corazón maldito. Al llegar al umbral, se encontraron con la puerta principal abierta, como si un anfitrión invisible los invitara a pasar. Dentro, los bancos rotos estaban cubiertos de telarañas gruesas y manchas oscuras cuyo origen nadie deseaba descubrir. El aire era denso y olía a muerte añeja, mezclada con un perfume inquietante que evocaba flores marchitas. Miraron alrededor y distinguieron un amanecer anómalo colándose por las vidrieras, tiñéndolo todo en un matiz rojizo. Parecía un presagio de la catástrofe que se cernía sobre ellos. La tensión se volvió insufrible cuando advirtieron unas escaleras que descendían a la cripta olvidada. El corazón les palpitaba con furia, y sin embargo, bajaron cada peldaño, luchando contra el presentimiento de que nada bueno aguardaba allí abajo. Un escalofrío intenso les sacudía la columna vertebral con cada paso, y el olor a humedad rancia transmitía imágenes de huesos y ataúdes corroídos por el tiempo. Pero nada comparó la impresión que les asaltó al llegar al centro de la cripta. Los muros estaban cubiertos de tallas que reproducían los símbolos del diario, y decenas de féretros, algunos abiertos y otros sellados, conformaban un círculo perfecto alrededor de un extraño altar de piedra. Un silencio pavoroso se quebró de golpe cuando una de las tapas de madera crujió y se deslizó. Una mano pálida y deformada emergió, seguida de una figura demacrada de ojos rojos encendidos, con colmillos que destellaban en la penumbra. Sin emitir sonidos comprensibles, esa criatura se incorporó con movimientos bruscamente calculados. El terror se adueñó de todos, reconocieron, con espanto, rasgos familiares en su rostro. Y no era el único. De otros féretros surgieron seres que antes habían sido conocidos, vecinos posiblemente desaparecidos, y cuyas facciones ahora eran máscaras cadavéricas con una sed insaciable. El forastero trató de retroceder, pero sus pies incluso ignoraron las órdenes de su cerebro, como si algún poder hipnótico los contuviera en ese instante fatídico. La sed de aquellos seres infernales era palpable. Se acercaban arrastrando los pies, formando un círculo opresivo en torno a los vivos. La linterna parpadeaba frenéticamente, reflejando chispazos en la piel desgarrada y en los ojos inyectados de una furia ancestral. Los corazones humanos palpitaban con tal violencia que parecía que reventarían en cualquier momento. Resonó un susurro colectivo, similar al roce de cuchillas, que anunciaba el festín por venir. Nadie era capaz de apartar la mirada de las retratadas facciones agonizantes cuyo rencor parecía haber cristalizado en una necesidad de corromper todo lo que aún respiraba. No hubo advertencia previa ni oportunidad de tregua. Uno de los vampiros saltó con una agilidad inhumana, cerrando sus colmillos en el cuello de una de las personas del grupo. La sangre brotó en un leve gemido, deslizándose por la piel y tiñendo el suelo de sombras rojas. Un grito de horror se mezcló con los siseos de placer perverso de la criatura. Los otros vampiros se lanzaron en la misma orgía de violencia, revelando en cada movimiento que no existía salida del infierno que habían creado. El forastero quedó paralizado, sintiendo un ardor lacerante en la garganta al ser alcanzado por uno de los seres. La muerte no era rápida ni piadosa, el proceso era tortuoso, como si una parte del espíritu quedara atrapada entre la vida y la maldición. La iglesia abandonada se convirtió en la guarida definitiva de un reino de sombras. Lejos de amainar, la influencia tenebrosa se extendía a cada rincón de Salem Slot. Los residentes que aún merodeaban en silencio descubrían, con pánico, las transformaciones de sus amigos y parientes durante las últimas horas de la noche. Las ventanas cubiertas no bastaban para protegerlos. La fe se desmoronaba, y las pocas cruces o símbolos de protección que quedaban se hallaban inservibles ante la magnitud del mal. Los vampiros no perdonaban. Arrasaban con todo vestigio de humanidad,
tejiendo un cerco de oscuridad que imposibilitaba cualquier intento de huida. En cada amanecer, los sobrevivientes veían el cielo teñirse de un color pálido y enfermo. El día ya no traía consuelo, pues las criaturas se escondían para reposar y, al caer la noche, su sed se intensificaba. Algunos pensaban en prender fuego a la iglesia entera, pero la misma fuerza corrupta de la tierra parecía proteger esa construcción maldita, frustrando cualquier intento de salvar al pueblo. Las paredes maldecidas se alzaban firmes, como si estuvieran fortalecidas por almas condenadas. Y cada hora que pasaba, aumentaba la certeza de que no había escapatoria, ni nuevas esperanzas que buscar en otro lugar. Salem Slot estaba atrapado en las garras de un ritual ancestral que jamás debió ser desenterrado. Las calles se cubrieron de restos de luchas vanas. En los rincones, se vislumbraban ropas destrozadas y rastros de sangre reseca que tatuaban la memoria de cada suceso horrendo. El sonido del viento se confundía con lloriqueos lejanos y pasos reptantes que anunciaban la cacería durante la noche. Las casas se convertían en trampas mortales, y los que aún conservaban un latido humano sentían en la nuca esa opresión, ese frío que erizaba la piel, recordando que no existía escondite capaz de detener lo inevitable. Se palpaba la desesperanza, un sabor amargo que se posaba en los labios y no se desprendía ni con rezos ni con lágrimas. Al cabo de unos días, la comunidad entera se tornó en una congregación de vampiros insaciables, y solo se oían lamentos imposibles de rastrear en la distancia. La ilusión de un rescate, de una luz que surgiera y purgara al pueblo de la maldición, se volvía ridícula ante el inmenso poder que latía en cada tumba abierta. Las leyendas se materializaron en pesadillas incontenibles, y Salem Slot quedó atrapado en una penumbra eterna. Nadie pudo escapar para contar la historia de forma que el mundo advirtiera el peligro. Quienes lo intentaron solo consiguieron alimentar a la legión de criaturas y sumarse a su estirpe maldita. Cuando la noche reinaba en su máximo esplendor, el cielo parecía observar con indiferencia un lugar destinado a extinguirse. Las voces de los condenados se mezclaban con la soledad de un paisaje que mostraba casas vacías con puertas rotas, inmóviles testigos de masacres silenciosas. Y cada rincón emanaba ese hálito de muerte que se adhería a la piel como un recordatorio de que todo había sido consumido por la voracidad de la noche. Aquellos que tenían el infortunio de peregrinar por las carreteras colindantes se detenían un segundo al sentir un escalofrío incontrolable, sin imaginar lo que realmente ocurría en las sombras de ese pueblo abandonado. Incluso los pájaros, al sobrevolar la región, parecían caer en un repentino y abrumador silencio. Así se perpetuó la ruina de Salem Slot, sellada por una serie de actos imprudentes y pactos impíos que abrieron las puertas a los vampiros en busca de su territorio. No quedaba esperanza ni final feliz. La penumbra se apoderó de cada esquina. Las tumbas abiertas, la iglesia profanada y las calles olvidadas se fundieron en un remanso de horror eterno, donde el tiempo ya no tenía significado y los latidos desaparecían en cada ocaso. Las criaturas malditas rondaban sin compasión, con el único propósito de satisfacer una sed inagotable que corroía todo vestigio de alegría o salvación. Y así, noche tras noche, Salem Slot permaneció atrapado en su propia oscuridad, ofreciendo solo muerte y terror, sin nada que redimir, sin nada que reflexionar. Solo un abismo de sombras donde los vampiros siempre estaban al acecho. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.